Saludos a todos y gracias por estar conectados. Les agradeceré, por favor, completen la asistencia en el QR code que aparece aquí. También se colocará el enlace de asistencia en el chat. Hoy estaremos presentando las técnicas en la producción de habichuelas. Les doy la más cordial bienvenida a esta capacitación. Para los que no me conocen, soy la agrónomo Vilmaris Bracero Acosta, trabajo como agente agrícola en el municipio de Rincón y también ofrezco apoyo a la empresa de hortalizas en el servicio de extensión agrícola de la Universidad de Puerto Rico. Los objetivos de esta capacitación son presentar las técnicas culturales más importantes para la producción eficiente de habichuelas, conocer las estrategias sobre el manejo de enfermedades y plagas de forma integrada, al igual que presentar las variedades de habichuelas más recomendadas para obtener mayores rendimientos y una cosecha de calidad. Los temas que vamos a discutir son introducción, botánica y producción de las habichuelas, prácticas culturales, variedades de habichuelas en Puerto Rico, plagas, enfermedades y cosecha. Las habichuelas son un ingrediente esencial en la comida criolla de los consumidores puertorriqueños. Para el 2017, el Departamento de Agricultura Federal reportó unas 242 fincas sembradas en habichuelas secas, verdes y tiernas en un área de 367 cuerdas. El Censo Agrícola del 2019 reportó la importancia de las habichuelas, habas y otros granos con un valor de 15.2 millones de dólares. Existe un amplio margen de crecimiento en el mercado tanto a nivel local como extranjero. Por ejemplo, hay algunos agricultores que exportan habichuelas a Estados Unidos. El consumo de habichuelas puede ser desde frescas, secas, hasta tiernas. Ahora presentaremos las prácticas culturales más importantes. Para asegurarnos que un terreno cuenta con la calidad apta para la producción, se deberá realizar un análisis de suelo y así determinar el estado nutricional del terreno y la presencia o ausencia de metales pesados o microorganismos. En investigaciones realizadas por la Estación Experimental Agrícola, se ha encontrado que la acidez del suelo y la baja disponibilidad de nitrógeno y fósforo son limitaciones edáficas importantes para la producción de frijol en Puerto Rico. Se recomienda usar técnicas que minimicen la compactación, la erosión y la salinización de las áreas de cultivo. Realizar rotaciones con otros cultivos, como por ejemplo las gramíneas, mejora el uso de la fertilidad residual, favorece el control de malezas y enfermedades. Se deben reponer los nutrientes extraídos por medio de fertilizantes minerales o abonos orgánicos. En cuanto al pH, el cultivo produce bien entre suelos con pH de 5.5 hasta 6.5. Se recomienda encalar cuando el suelo tiene un pH menor de 5.5. Los suelos con pH superiores desarrollan problemas de fitotoxicidad con los herbicidas residuales utilizados, ya que los mismos quedan en solución de suelo y afectan al cultivo. También los suelos salinos y el mal drenaje pueden ser un obstáculo para obtener buenos rendimientos de estos cultivos. Es importante considerar el precio de venta y disponibilidad de agua al planificar la época de siembra. Por ejemplo, los precios de la habichuela verde son mayores durante los meses más húmedos. Se ha observado una mayor incidencia de enfermedades del follaje y de las raíces durante los meses más calientes y húmedos del año. Para obtener mayores rendimientos se debe sembrar a distancias entre surcos de 20 pulgadas o menos y 2 a 4 pulgadas entre plantas. Hay agricultores que siembran a mano mientras que otros utilizan sembradoras. Lo importante es mantener una siembra con una densidad adecuada. Se recomienda una densidad de 250.000 a 375.000 plantas por hectárea. En otras palabras, 100.000 a 150.000 plantas por cuerda. La semilla se puede sembrar a una profundidad de 1 a 2 pulgadas. Si el suelo está seco, debe sembrarse a mayor profundidad. Aquí tenemos una foto donde muestra la siembra en una finca de habichuelas. A continuación les presentaré las variedades de habichuelas más recomendadas en Puerto Rico.
La estación experimental ha desarrollado variedades de habichuela de calidad a través del programa de fitomejoramiento de semillas de la Estación Experimental Agrícola de Isabela. Actualmente está bajo el programa Semillas Selectas de la Estación Experimental Agrícola. Tiene como objetivo el proveer al productor agrícola una oferta de semillas de alta calidad. Estas semillas ofrecen una adaptación superior a las condiciones climáticas de Puerto Rico y el Caribe, así como también las características que el mercado local más valora y que el consumidor disfruta también en su mesa. Aquí les incluyo el QR Code para acceder al listado de semillas en habichuela y otros cultivos. Dentro de las variedades desarrolladas se encuentran las variedades de habichuela blanca Verano, Morales, Bella y Beniques. Las variedades arriñonadas son Vadillo y Rosalinda. Y Hermosa es una variedad negra. La variedad Verano tiene alto potencial de rendimiento y tolerancia a altas temperaturas. Se puede cosechar entre 60 y 65 días o seca entre 80 a 85 días. Esta variedad es de hábito de crecimiento indeterminado y tiene resistencia a bacteriosis común, a los virus del mosaico dorado de la habichuela y el mosaico común. Esta variedad de crecimiento indeterminado tiene un alto potencial de rendimiento y se puede cosechar verde o seca, ya sea entre 60 y 65 días después de la siembra o 85 y 90 días seca. Esta variedad tiene resistencia a la roya, el virus del mosaico dorado y el virus del mosaico común de la habichuela. La variedad Beniques tiene un porte más erguido que la Morales, el tallo es más profundo y tolera mejor la lluvia. Aquí tenemos una foto tomada por José Alfaro, productor de habichuelas en Isabela, en su siembra de 37 a 39 días. Es resistente a los virus del mosaico dorado, mosaico común y virus del mosaico común necrótico de la habichuela, que es conocido en muchos países vecinos por causar pérdidas significativas en variedades susceptibles. Esta variedad roja es de crecimiento indeterminado con un mayor potencial de rendimiento que la variedad colorado del país. Se puede cosechar la semilla entre 80 y 85 días después de la siembra si se va a cosechar seca. Esta variedad es resistente a la bacteriosis común, roya y al virus del mosaico común de la habichuela. Esta variedad tiene un alto potencial de rendimiento con tolerancia a altas temperaturas y baja fertilidad del suelo. Se puede cosechar la semilla bella verde entre los 60 a 65 días y seca entre 80 y 85 días. Es de hábito de crecimiento indeterminado y tiene resistencia a bacteriosis común, virus del mosaico dorado amarillo, mosaico común y mosaico común necrótico. Hermosa es un cultivar negro, como vemos aquí en esta imagen en la parte superior izquierda. Tiene alto potencial de rendimiento, tolerancia a altas temperaturas y baja fertilidad del suelo. Se puede cosechar la semilla seca entre 80 a 85 días después de la siembra. Esta variedad de hábito de crecimiento indeterminado tiene resistencia a bacteriosis común y a los virus del mosaico dorado y mosaico común de la habichuela. Generalmente los cultivos requieren una aplicación de macronutrientes cada vez que se siembra, los cuales incluyen nitrógeno, fósforo y potasio. Aunque la habichuela obtiene de la atmósfera el nitrógeno necesario por medio de la fijación simbiótica con bacterias beneficiosas, que vamos a discutir más adelante, los suelos pesados, húmedos y compactos con poca aireación tienen poca fijación de nitrógeno. Se recomienda aplicar entre 20 a 30 libras de nitrógeno por acre en suelos pesados, húmedos y compactos. Esto se hace antes o durante la siembra. Y también se recomienda hacer otra aplicación con la misma dosis cuando el 50% de las plantas hayan florecido. Una dosis mayor puede aumentar los rendimientos, pero no es económico. Esta tabla fue obtenida del Manual de Producción de Habichuelas de la Estación Experimental Agrícola preparada por el Dr. Bieber. El fósforo y el potasio se aplican e incorporan al suelo antes de la siembra.
Las cantidades de fósforo y potasio varían según la fertilidad del suelo. Por ejemplo, suelos con fertilidad media entre 10 a 20 partes por millón de fósforo y 40 a 80 partes por millón de potasio requieren de 20 a 30 kilogramos por hectárea de cada nutriente. Suelos con baja fertilidad con 10 partes por millón o menos de fósforo y 40 o menos de potasio requieren aplicaciones de 40 a 60 kilogramos por hectárea de fósforo y 45 a 55 kilogramos por hectárea de potasio. Las estrategias más comunes utilizadas por productores en Puerto Rico incluyen uso de variedades resistentes a enfermedades y factores abióticos con alto valor comercial. Siembras intercaladas para aumentar la producción y diversidad y aumentar los ingresos en la finca, al igual que enmiendas orgánicas para mantener una producción más sustentable. Aquí tenemos un ejemplo de la siembra de variedad Beniques. En esta finca se siembra la habichuela intercalado con maíz. También se realiza intercalado con ajíes dulces. En algunas fincas se acostumbra intercalar la habichuela con cultivos de ciclos de crecimiento más largos, como por ejemplo el plátano. En investigaciones de la Estación Experimental Agrícola se ha encontrado que sistemas de cultivo que incluyen habichuelas generalmente tienen menos problemas con enfermedades de suelos. En caso de utilizar abonos orgánicos, los mismos deben ser tratados mediante la técnica de compostado. Esto es para destruir semillas de maleza y reducir los microorganismos presentes. Este tratamiento debe ser realizado por lo menos 6 meses antes de ser incorporado al suelo. La aplicación de estiércol previamente tratado deberá realizarse antes del trasplante o la siembra. El sitio de producción, manipulación o almacenamiento debe estar aislado de fuentes de agua, personas, cultivos o productos cosechados a fin de prevenir posibles contaminaciones. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la inoculación con bacterias beneficiosas. Las leguminosas son plantas únicas que pueden establecer una fábrica de fertilizantes nitrogenados en sus raíces. Los miembros de la familia de las leguminosas desarrollan una relación simbiótica con la bacteria Rhizobium que opera la fábrica de nitrógeno. Cuando estas bacterias viven en el suelo, cerca de la semilla sembrada o se adhieren a la cubierta de la semilla, al momento de la siembra, ingresan a las raíces y se multiplican. Las bacterias fijan o capturan el nitrógeno que está en forma de gas atmosférico y lo convierten en amoníaco para ponerlo a disposición de la planta. La planta a su vez corresponde proporcionando compuestos orgánicos para sostener la colonia bacteriana que está en las raíces de la planta. Para asegurarse que sus plantas leguminosas desarrollen capacidades de fijación de nitrógeno, se deben sembrar con la semilla bacterias Rhizobium vivas específicas para el cultivo que se está desarrollando. Una vez que las plantas hayan crecido por completo y se hayan cosechado las vainas, debe inspeccionar las raíces en busca de nodulación. Es importante desenterrar las plantas cuidadosamente y lavar las raíces. Un ejercicio sencillo para evaluar la simbiosis es donde vea nódulos, apriételos y deben volverse de un color rojizo. Esto indica una simbiosis en pleno funcionamiento, o sea, bacterias saludables que generan nitrógeno disponible para las plantas leguminosas. Para realizar la aplicación se deberá tener en cuenta los resultados del análisis de suelo y la calidad del agua de riego. Es fundamental asegurar que la aplicación de fertilizantes esté basada en los requerimientos nutricionales del cultivo en cada una de las etapas con base en el análisis de suelo y así mantener su fertilidad por medio del uso racional de los recursos y los insumos, evitando la contaminación de aguas y suelos. Las plantas leguminosas tienen la capacidad de tomar el nitrógeno del aire y transformarlo en amonio por medio de la acción de bacterias nitrificantes del género Rizobacter. La fijación biológica de este nutriente les permite asegurar en gran medida el suministro de nitrógeno y por tal motivo es importante inocular las semillas con las cepas específicas. Las deficiencias de
este nutriente se manifestarán en el color del follaje, presentando un color verde pálido o amarillamiento en las hojas inferiores. Las leguminosas que obtienen parte del nitrógeno a partir de la fijación biológica poseen mayores requerimientos de fósforo, potasio y azufre. La falta de estos elementos afecta no solo el crecimiento del cultivo, sino también el proceso de la fijación biológica de nitrógeno, disminuyendo el desarrollo y actividad de los nódulos. Sabemos que la fertilidad del suelo depende en gran parte de la actividad bacteriana, ya que sin las bacterias no habrá descomposición de la materia vegetal ni animal. Los nódulos son el resultado de una perfecta relación de simbiosis entre la planta y las bacterias. La simbiosis es la asociación íntima de organismos de especies diferentes para beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital. El color rojo brillante del nódulo abierto es el indicador de la presencia de esta bacteria fijadora del nitrógeno atmosférico dentro del nódulo. La formación del nódulo se puede ver en este esquema. En esta sección vamos a presentar las plagas de mayor impacto en el cultivo de la habichuela. Los insectos dañinos a la planta causan defoliación, pérdida de las vainas, pérdida de semillas y también hay plagas que ocasionan daños en semillas en almacenamiento, mientras que otras transmiten virosis a las plantas. Para poder controlar las plagas eficientemente, se debe identificar claramente el insecto que está afectando el cultivo. Es importante realizar recorridos frecuentes en la finca y monitorear plantas al azar para detectar las plagas a tiempo. A continuación se describen los insectos dañinos más frecuentes que afectan el cultivo en Puerto Rico. Una de las plagas importantes que afecta el cultivo de la habichuela es el saltahojas del género Empoasca. Los adultos y las ninfas tienen forma de cono. Miden un máximo de 3 milímetros y son de color verde. Al chupar la savia de las plantas, inyectan una toxina que causa el enrollamiento de las hojas hacia abajo. Las hojas afectadas toman un color café rojizo y en ataques severos se secan. Las plantas atacadas no crecen. Si los daños ocurren durante la floración, el número de vainas se reduce. Las vainas que logran desarrollar crecen con malformaciones. Los daños de la plaga reducen significativamente el rendimiento. Se debe controlar los saltahojas cuando se realiza un muestreo y se encuentra un adulto por planta o 3 ninfas o más por cada 10 plantas muestreadas. Para evaluar el número de saltahojas se mueve el follaje de las plantas con la mano. Estos insectos, conocidos como crisomélidos o vaquitas, son escarabajos pequeños, midiendo cerca de medio centímetro, son de forma ovalada y tienen una gran diversidad de colores. Este insecto causa daños en el cultivo en sus estados de larva y adulto. Comen la lámina inferior de las hojas y dejan casi intacta la capa superior dándole un aspecto esquelético. Cuando hay altas poblaciones, estos insectos atacan las vainas y los tallos, llegando a causar la muerte de las plantas. Las larvas se alimentan de raíces. Los adultos comen hojas y vainas. En plantas pequeñas también comen los tallos. Los daños se ven con perforaciones redondeadas. El daño más severo es en plantas pequeñas, puesto que estas son más débiles y tienen pocas hojas. Algunas especies transmiten enfermedades causadas por virus, como por ejemplo el virus del mosaico común. El nivel crítico es un escarabajo por cada 2 plantas muestreadas en un mismo sitio, desde la germinación hasta la aparición de 2 hojas trifoliadas. En cuanto al control cultural, se recomienda eliminar malezas dentro y en los alrededores del cultivo. El arado reduce también los niveles de la plaga. Se pueden utilizar cultivos trampa en los alrededores, como por ejemplo las cucurbitáceas, para reducir daños. Para control químico de los crisomélidos en el follaje, se pueden utilizar insecticidas de contacto o ingestión.
Una plaga muy importante en el cultivo de la habichuela es la mosca blanca o Vinicia tabaci. Esta mide 1 milímetro de largo y se encuentra en el envés de las hojas. Cuando se mueve el follaje, ellas vuelan rápidamente. La hembra pone hasta 160 huevos sobre la superficie inferior de las hojas. Las ninfas se alimentan chupando de la savia. Las hojas afectadas presentan manchas amarillentas dispersas y se arrugan o encrespan. En caso de poblaciones altas hay un amarillamiento general del follaje. Al alimentarse, estos insectos secretan una miel pegajosa que cubre las hojas y las flores. En esta miel crece un hongo de color negro llamado fumagina. Las plantas dejan de crecer y pierden su vigor y producen muy poco. El insecto hace más daño como vector de virus que por el daño directo de la alimentación. La mosca blanca transmite geminivirus como los virus del mosaico dorado, virus del moteado clorótico y virus del mosaico enano. En cuanto al nivel crítico, se debe manejar con cero tolerancia debido a que es vector de muchas enfermedades virales. Realizar controles desde que se encuentre una sola mosca blanca en el cultivo es recomendado. En cuanto al control genético, este se logra al sembrar variedades resistentes a los virus transmitidos por la mosca blanca. Para el control cultural se recomienda eliminar plantas con virus, malezas, plantas de pepinillo y tomate, por ejemplo, que son cultivos que atraen a la mosca y pueden tener virus. También se debe evitar siembras en épocas secas donde el ataque es más severo. Se pueden utilizar barreras vivas de maíz. En cuanto al control químico, no se recomienda utilizar productos químicos a largo plazo. En caso que sea necesario, se debe hacer rotación de los insecticidas aplicados. Se pueden utilizar insecticidas sistémicos. Aquí tenemos una foto con daño causado por el minador de la hoja. Los adultos son moscas diminutas que miden de 1 a 2 milímetros. Son de color oscuro y manchas amarillas en la cabeza y entre las alas. Los huevos son puestos dentro del tejido de las hojas. Las larvas son de color crema amarillento, vermiformes y sin patas. Viven en minas o galerías, que son una especie de túneles que hacen en las hojas. Las pupas se encuentran en el suelo o adheridas a las hojas. Viven entre 20 a 25 días. Las larvas comen los tejidos de las hojas y justo por debajo de la capa superior de esta. Al alimentarse forman una especie de mina o túnel y se ven como manchas claras en las hojas. Esta plaga es altamente dañina cuando las plantas son jóvenes. En infestaciones severas hay amarillamiento en el follaje. Para el control químico se recomienda utilizar insecticidas solo si es un ataque severo y con las dosis recomendadas, porque el insecto es muy propenso a adquirir resistencia. El uso exagerado de insecticidas elimina también los enemigos naturales, así que hay que verificar las poblaciones de estos insectos beneficiosos. La larva barrenadora de la vaina taladra o barrena las vainas verdes o maduras y las daña. También afecta el grano. Los adultos son alevillas de color grisáceo con una banda anaranjada y otra blanca, con un tamaño de media pulgada de largo. Los adultos colocan sus huevos en masas de color verde grisáceo. Los ponen en los brotes, en las flores y en las vainas jóvenes de la planta. Las larvas son de color verde azuloso a rojizo cuando maduran y pueden medir hasta 1 pulgada. Las larvas recién nacidas se alimentan de las partes tiernas de la planta. Una vez desarrolladas se introducen en las vainas. El daño principal es causado a las semillas. Las larvas con vainas se pudren debido a la presencia de hongos. El nivel crítico de esta plaga es una larva en 20 vainas muestreadas. El control cultural incluye hacer siembras lejos de leguminosas
y eliminar malezas dentro y alrededor del cultivo. También el programar siembras y cosechas tempranas previene altas infestaciones de esta plaga. Para el control biológico se pueden utilizar productos a base de Bacillus thuringiensis y hongos entomopatógenos. También existe una gran variedad de depredadores y parasitoides. En cuanto al control químico, se pueden utilizar insecticidas de contacto durante la floración y formación de vainas. La oruga del pega-pega de la habichuela es verde opaco y es la que ocasiona el daño en la planta. Tiene el hábito de pegar las hojas de la habichuela al albergarse entre ellas y comer todo el tejido pulposo hasta dejar solo las venas. Las larvas viven en una o dos hojas enrolladas que permanecen unidas con la ayuda de hilos de seda. En etapas posteriores pueden unir varias hojas hasta formar una masa de hojas agrupadas, las cuales comen parcialmente. El adulto es de color dorado y tiene varias líneas onduladas transversales sobre sus alas. La dramática reducción del área foliar que se llega a observar en casos severos hace que las vainas crezcan pequeñas y también afecte la producción. Quiero mencionar algunos aspectos importantes acerca del control químico. Los insecticidas son elementos claves en cualquier programa de manejo integrado de plagas. La aplicación correcta de cualquier insecticida ayudará a minimizar sus efectos adversos al ambiente. La tolerancia que desarrollan los insectos a los insecticidas es un problema creciente. Cuando se utilice cualquier insecticida, inclusive los biológicos, se deben realizar muestreos semanales para determinar la presencia de insectos. Se debe identificar en cuál etapa del ciclo de vida se encuentran los insectos y plagas y verificar cuáles insecticidas son los adecuados para controlar el insecto en esa etapa particular. Solo se pueden utilizar aquellos insecticidas que tienen registro para el cultivo de habichuela en Puerto Rico, asegurándose que el nombre del insecto que se desea controlar aparece en la etiqueta. Se debe conocer y entender la etiqueta del insecticida. De no ser así, puede consultar con algún agente agrícola en su área. Si es posible, seleccione insecticidas que no tengan informes de resistencia de los insectos plaga. Se debe revisar constantemente la eficacia de los insecticidas de tal manera que se pueda detectar tolerancia en los insectos. Para evitar el desarrollo de estos, se aconseja utilizar insecticidas en forma alternada. También se pueden utilizar productos sinérgicos para aumentar la efectividad de una dosis dada de un insecticida. Esta información fue provista por el Dr. James Beaver, catedrático del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez y quien ha dirigido la investigación en el fitomejoramiento de habichuela en Puerto Rico. Aquí se presentan los diferentes insecticidas registrados en Puerto Rico para el cultivo de la habichuela. A manera de resumen, por ejemplo, podemos ver que los lepidópteros, áfidos, escarabajos y ácaros se pueden controlar con bifenthrin. Este es un acaricida insecticida que actúa por contacto e ingestión con un buen efecto de persistencia. Por otro lado, los trípidos y la mosca blanca se pueden controlar con el insecticida sistémico imidacloprid, el cual actúa sobre insectos picadores y chupadores por ingestión y acción de contacto. Este producto interfiere con la transmisión de impulsos nerviosos, lo cual provoca la muerte del insecto. En esta última columna se presentan los insecticidas orgánicos. El insecticida Javelin contiene la cepa de Bacillus thuringiensis variedad Courtstaki,
y está registrado para el control de etapas larvales tales como el gusano falso medidor, el gusano de terciopelo y el gusano de la vaina. Para los que no conozcan sobre estos productos, este insecticida biorracional tiene una bacteria que produce una toxina que perfora el tracto digestivo de los insectos. Esta toxina es inocua para el humano y se activa únicamente con las condiciones de pH alcalino que existen en el estómago de los insectos. El Spinosad es un insecticida de origen natural y se produce por la fermentación de una bacteria actinomiceto. El producto ENPID es un bioinsecticida también, fungicida e insecticida de amplio espectro que provee protección contra insectos tales como los ácaros, áfidos y trípidos. Por otro lado tenemos el Entrust, que está registrado para lepidópteros y trípidos. Este insecticida se activa por contacto, ingestión estomacal y causa parálisis. Es importante incluir también el control cultural y monitoreo de las plagas para lograr un manejo integrado efectivo. Los agentes que causan enfermedades o patógenos son favorecidos por las condiciones del medio ambiente, tales como temperatura y humedad, y por la susceptibilidad de la variedad de habichuela a sembrarse. Otros factores que contribuyen a que las plantas se enfermen son la continuidad del cultivo o monocultivo, los hospederos alternos de vectores de virus, tales como las malezas, y los desechos de cosechas. Cuanto mayores sean los conocimientos sobre una enfermedad, mejores son las posibilidades de identificar y desarrollar métodos satisfactorios de control. Antes de sembrar, deben usarse medidas preventivas de control. Por ejemplo, la selección de semillas sanas, el uso de variedades resistentes y utilizar un terreno que esté libre de residuos de cosecha y malezas. La habichuela es atacada en Puerto Rico por varias enfermedades causadas por hongos, bacterias, virus y nemátodos. El virus del mosaico dorado de la habichuela es la enfermedad viral más importante. Puede causar pérdidas entre un 30 a un 100% dependiendo de la edad de la planta y la población de mosca blanca. En el campo aparecen plantas amarillentas distribuidas al azar. En las hojas se observa un moteado de tonos amarillos, como vemos en estas fotos, hasta amarillo fuerte con venas más blancas de lo normal. La hoja puede enrollarse hacia la parte inferior. Las vainas se deforman, producen semillas pequeñas, malformadas y descoloridas. Las plantas se tornan enanas. El virus es transmitido por la mosca blanca Bemisia tabaci. Las bajas temperaturas y las lluvias afectan las poblaciones de este insecto y disminuyen la incidencia del virus. Este virus no es transmitido por semillas. Las plantas son atacadas desde las 2 semanas de la siembra y los síntomas empiezan a notarse tan solo 5 días después de la invasión de la mosca blanca. La enfermedad también se transmite mecánicamente. Siembras vecinas de tomate, frijol o soya aumentan la población de mosca blanca. Aquí tenemos 2 fotos con síntomas causados por el virus del mosaico común. El virus produce un mosaico definido en las hojas afectadas que consiste en manchas verdes claras y oscuras. Las hojas de las plantas afectadas son más pequeñas de lo normal. Generalmente se enrollan hacia el envés y pueden presentar ampollas sobre su superficie. Otro síntoma se conoce como raíz negra. Esta se expresa, como podemos ver aquí, con una necrosis sistémica que desciende desde los trifolios más jóvenes y se extiende hasta el resto del sistema vascular de la planta, incluyendo las vainas. Las temperaturas medias entre 65 y 77 grados Fahrenheit favorecen el desarrollo del síntoma del mosaico y las temperaturas altas. El virus del mosaico común se puede transmitir mecánicamente en la semilla
o por varias especies de áfidos. Los métodos de control incluyen variedades resistentes al virus, semilla limpia, control de malezas y el control de áfidos. Las variedades recomendadas en el conjunto tecnológico tienen resistencia al mosaico común. La mancha angular es una enfermedad emergente. Generalmente surge luego de la florecida. La mancha angular es común en regiones con periodos de una alta humedad relativa alternada con periodos de baja humedad. Estos cambios favorecen la infección y el desarrollo de la enfermedad. Los ataques severos pueden causar amarillamiento de las hojas y defoliación prematura. Los síntomas son más frecuentes en hojas y vainas, aunque también aparecen en tallos. Inicialmente son lesiones grises que pueden estar rodeadas por un halo clorótico o amarillo. Aproximadamente 9 días luego de la infección, las manchas se tornan necróticas, delimitadas por las nervaduras que le dan una forma angular. Las vainas infectadas presentan semillas mal desarrolladas o arrugadas. En las hojas se observan pequeñas manchas de color gris o café de forma cuadrada o triangular, como podemos ver en estas imágenes. Estas manchas crecen y se unen. Por debajo de la mancha en la hoja se observan pequeños bastoncitos grises. En plantas adultas ocurre amarillamiento y caída de hojas inferiores. En las vainas se observan manchas color café o rojizo circulares con un borde más oscuro. Una planta puede ser atacada desde 2 semanas después de la siembra hasta el llenado de la vaina. La enfermedad se nota más a partir de la 6ª semana. La enfermedad se transmite por semillas y también puede sobrevivir en la semilla y ser transmitido por ella. Sin embargo, la mayor diseminación ocurre por el viento y también por las salpicaduras ocasionadas por las gotas de lluvia. Se debe usar semilla sana y nueva y hay que eliminar restos de cosecha en el campo. La rotación por un año con cualquier cultivo que no sea algún tipo de frijol es recomendable. También se pueden utilizar variedades con resistencia a esta enfermedad. En caso de ataques anteriores, se deben aplicar fungicidas antes de la 5ª semana de edad del cultivo. La mustia o mustia hilachosa es una enfermedad que prevalece en temperaturas entre moderada y alta y puede causar pérdidas muy altas hasta destruir completamente el cultivo. Los síntomas iniciales son pequeñas manchas acuosas en las hojas. Cuando las condiciones del clima lo favorecen, el tamaño de las manchas puede crecer rápidamente y unirse formando áreas color café rodeadas de bordes oscuros. Las hojas de las plantas infectadas parece como si estuvieran escaldadas o blanqueadas. El hongo crece rápidamente y se pueden observar hojas pegadas. También se pueden encontrar muchos pequeños granitos color café claro, que son las estructuras llamadas esclerosios alrededor de las manchas. En vainas causa lesiones oscuras y acuosas. La enfermedad se inicia a partir de los hilos o esclerosios que caen al suelo y son salpicados por la lluvia hasta las hojas, junto con la tierra. La planta es atacada desde las 2 semanas después de la siembra hasta el llenado de vainas. El hongo sobrevive en restos de cosecha en el suelo y en las semillas. Los métodos de control incluyen el utilizar semilla limpia y nueva, utilizar cobertoras muertas, como por ejemplo el maíz, evitar siembras tupidas, utilizar variedades de porte erecto, rotar lotes o cultivos, por ejemplo tubérculos, maíz, pasto, y utilizar variedades con resistencia intermedia. En ataques moderados se pueden utilizar fungicidas sistémicos o protectores. Y también se pueden aplicar fungicidas cuando aparecen los primeros síntomas. Aquí tenemos una foto con síntomas causados por la roya.
En las hojas se observan puntos amarillentos que después de 4 días de su aparición presentan en el centro un punto de color oscuro, que luego se abre y libera un polvo rojizo o color ladrillo. Estos puntos se distribuyen por toda la hoja. En algunos casos pueden tener bordes amarillos. Cuando la planta se acerca a la madurez, los puntos rojizos se vuelven negros. En ataques muy severos puede causar amarillamiento y caída de hojas. El viento es el principal medio de transporte de este hongo dentro del campo. Esta enfermedad no se transmite por semillas. El hongo sobrevive en residuos de cosecha y la alta humedad y las temperaturas cálidas favorecen su crecimiento. Básicamente, la enfermedad se inicia con lesiones amarillas que se van tornando color ladrillo y ese polvo rojizo en ocasiones se puede adherir a los dedos cuando la persona toca las hojas. El hongo sobrevive en los restos de cosecha, en plantas de frijol voluntarias o malezas, desde donde se disemina muy rápidamente por el viento. No se transmite por semillas. Se recomienda la rotación de cultivos, reducir la densidad de plantas y eliminar los residuos de cosecha. La bacteriosis común es conocida también como tizón común y es ocasionada por una bacteria del género Xanthomonas. Es la principal enfermedad bacteriana en habichuelas. Los síntomas se presentan en las hojas, vainas, tallos y semillas. En hojas se inicia como pequeñas manchas acuosas que se oscurecen y van aumentando de tamaño hasta que se unen para dar un aspecto de quema con borde amarillo claro. La quema aparece principalmente en el borde de las hojas. En las vainas se ven más pequeñas manchas húmedas que se vuelven color café oscuro con el borde rojizo. También el paso de animales o personas entre la plantación favorece el transporte de esta bacteria a otras plantas. La bacteria causa lesiones deformadas en las hojas y en ataques severos provoca este síntoma de quema generalizada. También se pueden presentar los síntomas en tallos y vainas. La planta es susceptible desde la germinación hasta el llenado de vainas. Los ataques se notan más bien después de la floración. La bacteria sobrevive por más de 10 años en restos de cosechas, malezas u otro tipo de habichuela. Se transmite por semilla y se disemina fácilmente por el salpicado de la lluvia o por el paso de personas por campos mojados. Se recomienda utilizar semillas sanas, libres de bacterias, rotar cultivos y eliminar plantas enfermas. Hay variedades con resistencia intermedia que mejoran la eficiencia del combate químico. Se pueden aplicar también fungicidas a base de cobre. Aquí observamos los síntomas del añuglo polvoriento. Estos se inician en el haz de la hoja con manchas oscuras y moteadas que después se llenan de un micelio blanco dándole una apariencia polvorosa. El micelio se esparce a las vainas donde causa una decoloración generalmente púrpura. La enfermedad puede deformar las vainas. Los síntomas en los tallos son, por lo general, decoloraciones rojizas o púrpuras. La infección en plantas jóvenes puede resultar en defoliación y daños severos. Al hongo lo puede portar externamente la semilla y el viento disemina las esporas. Esta enfermedad prevalece en muchas condiciones ambientales, pero generalmente es más grave en sequías y con temperaturas moderadas. Los métodos de control incluyen el uso de variedades resistentes. Aquí tenemos varias imágenes con síntomas causados por la Machaetes por Fusarium. En el campo se observan plantas pequeñas y marchitas con las hojas inferiores amarillentas, como se puede observar en esta primera figura, distribuidas en focos o parchos. La enfermedad causa una maduración temprana de la planta. Las raíces presentan color café rojizo a café oscuro. En un corte se observa el tejido interno color café o rojizo.
La base del tallo se puede cubrir con una felpa de color anaranjado, claro o rosado. Es frecuente en zonas húmedas y cálidas con suelos arcillosos o mal drenados. Las siembras continuas de frijol favorecen la presencia de la enfermedad. La planta es atacada en la segunda o tercera semana después de la siembra, pero los síntomas se observan cerca de la floración o el llenado de vainas. El hongo sobrevive en los restos de las siembras anteriores. Para su control se recomienda el uso de semillas sanas y nuevas. Debe evitar siembras muy tupidas y en suelos con mucha humedad o mal drenados. También se recomienda rotar con otros cultivos como maíz o pastos por más de 3 años. Ya hemos discutido el manejo de plagas y enfermedades y queremos mencionar algunos aspectos generales acerca del manejo de malezas. Si no se controlan las malezas adecuadamente, pueden interferir con el crecimiento de cultivos susceptibles, como es el caso de la habichuela. La interferencia de malezas envuelve la competencia por los recursos necesarios para el crecimiento del cultivo, tales como agua, luz y nutrientes, y la alelopatía, que es la liberación de sustancias tóxicas al agroecosistema. El daño causado por la competencia de las malezas dependerá de las especies presentes y de la densidad de las malezas en el campo. En cuanto a las prácticas culturales para el control de malezas, se recomienda que la época de siembra sea a finales de otoño, principios de invierno, cuando generalmente habrá menor infestación de maleza en las plantaciones. Las siembras densas o distancias de siembra reducidas permite que la habichuela cubra los espacios en menor tiempo y el sombreado suprima la invasión y el crecimiento de nuevas malezas. Es importante un buen control de malezas mediante prácticas culturales para evitar focos de infección de enfermedades en la siembra. Una maleza importante que quiero presentarles en el cultivo de la habichuela es Macroptilium o habichuela parada. En investigaciones sobre el virus del mosaico dorado de la habichuela se ha encontrado que esta hierba suberecta, la cual es hospedero de la mosca blanca, sirve de reservorio al virus del mosaico dorado de la habichuela. La habichuela en Puerto Rico se cosecha de dos formas: verde entre los 60 a 75 días después de la siembra, cuando las semillas han alcanzado su tamaño máximo. Una buena etapa para cosechar la habichuela verde es cuando las primeras vainas se empiezan a secar. Las variedades blancas son apropiadas para este tipo de cosecha. Las habichuelas secas se cosechan cuando la semilla contiene de 16 a 20% de humedad. Las plantas se han defoliado y las vainas están secas. Las variedades blancas, rosadas y las marca diablo son apropiadas para este tipo de cosecha. Esta es una máquina desgranadora utilizada por un productor de habichuelas en Isabela. Básicamente se colocan las vainas en esta superficie y se separan los granos de la vaina mediante vibración. El volumen que se puede procesar varía si se opera con una o dos personas. Para información adicional sobre los datos y técnicas en la producción de habichuelas, pueden acceder a estas referencias. Si hay personas conectadas que aún no se han registrado, les voy a pedir de favor que utilicen el enlace en la parte de comentarios de este live y se registren. Muchas gracias por su tiempo y su atención.